creo que va a ser un poco difícil tener un poco de una conversación con sentido, pero voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo. Creo que podemos ver, de cierta manera, dos tendencias en lo que se ha presentado. Una que es, digamos, más tecno-optimista, en la cual, ante las transiciones energéticas y tecnológicas, la posición de qué puede hacer la tecnología para mí como arquitecto en mi práctica. Y otra en la cual se entiende que la realidad está siendo transformada a un ritmo muy grande, muy rápido, y entiende que hay consecuencias para la práctica arquitectónica en sí. Quería empezar primero con la más tecno-optimista, que llamaría, que podría ser la de Juan Francisco y quizás la de Estudio Herreros. Y querría saber cómo entienden o cómo incorporan a su práctica y el diseño arquitectónico y a su proceso de decisión términos como, bueno, la velocidad con la que está cambiando la sociedad y también la obsolescencia de las soluciones tecnológicas que se están aplicando. No sé si puede empezar Juan Francisco. ¿Es la mitad? Sí. Sí. No. Bueno, primero repensándonoslo, ¿no? O sea, haciendo una reflexión de qué es lo que viene y hacia dónde nos tenemos que mover. Siempre nos ha gustado, de alguna forma, experimentar las soluciones que luego podíamos hacer en otros proyectos en casa, ¿no? Lo mismo que cuando estuvimos trabajando en el Palacio Euskalduna, fabricamos una puerta de acero corten y le hicimos 1000 perrerías a ver cómo se comportaba, ¿no? Pues lo mismo hemos tratado de hacer con Sardañola, ¿no? Sardañola es las oficinas que he presentado ahí en Barcelona, tratar de ver cómo se comporta ese edificio y a ver hasta dónde puedes llegar en el autoconsumo o en eso que hasta se dice que es consumo cero, que, bueno, tengo mis dudas de que se pueda llegar, ¿no? Pero sí que hemos hecho en nuestras oficinas de Madrid, también hicimos un experimento con geotermia, ¿no? Por el mismo hecho, a ver cómo funciona y tratar de ver. Y ahora yo creo que ya estamos, bueno, aparte evidentemente de nuestra experiencia en solares y en temas de viento, pero sí que en cada proyecto que pasa por nuestras manos, la primera pregunta es cómo vamos a enfocar todas esas tecnologías desde nuestra posición y la aportación, por supuesto, del cliente, ¿no? ¿Cuál es su futuro? Intentamos siempre tratar de perseguir eso lo máximo posible. Hola, sí. Muy al principio de mi ponencia he dicho que para nosotros la tecnología más que nada representa el presente, ¿no? Nosotros tenemos una postura positiva hacia el presente y más que nada hacia el futuro, porque no tenemos otra, me parece, y eso es lo que alimenta nuestro camino y lo que nos da la energía para hacer lo que estamos haciendo. De todas formas, yo creo que para la arquitectura la tecnología tiene que tener, o el uso de la tecnología tiene que tener el objetivo, tiene que ser un desarrollo sostenible, ¿no? Y yo creo que esto es lo que une de alguna manera todas las ponencias que hemos escuchado esta mañana. Es decir, el desarrollo sostenible no solo es una sostenibilidad, o no se refiere solo a una sostenibilidad ecológica, digamos, o energética, pero también hay una sostenibilidad social, hay una sostenibilidad económica que creemos que es muy importante para un desarrollo exitoso. Y eso puede ser una ciudad, un trozo de ciudad o una ciudad nueva en un desierto, pero también eso se aplica a un pequeño proyecto de un pabellón o lo que sea, ¿no?
Entonces eso es un poco lo que nos promueve. Querría ir ahora a la obra de Yves y de David. Ambos me interesan mucho en lo que ha contado Yves en la cuestión de la ruina, en cómo esa posición de que quizás ante una sociedad que va cambiando tan rápidamente y que las tecnologías y la manera de vivir va más deprisa que quizás la propia arquitectura, quizás lo que tiene que hacer el arquitecto es diseñar o construir la ruina de una sociedad futura que les gustaría vivir. Y también en la obra de David, esa cuestión de adaptabilidad, de que pues ahora hay garaje para el coche, pero bueno, quizás como ha contado Juan Francisco, en 10 años ya no hay coches, ya no, la persona no tiene un coche de propiedad, sino que bueno, pues el espacio tiene de utilidad, o quizás esa especie de buffer entre la calle y el edificio se convierte en un espacio productivo con nuevas tecnologías, ¿no? La cuestión que me ha interesado también es, en esa posición, es algo que habéis contado, es cómo se decide qué es lo esencial, cuál es la pregunta, el problema que responde la arquitectura. Y no sé si podríais elaborar un poco en esa cuestión. Si hay que diseñar una ruina o una adaptabilidad del edificio en el futuro, ¿qué es lo esencial? ¿Cómo decidís en el proceso de diseño qué es lo que queréis obtener en ese futuro que va más allá de la velocidad de la sociedad cambiante? Yves. Alors, il faut savoir que l'architecture et l'urbanisme sont des choses qui prennent du temps. Donc, il faut s'inscrire dans le temps. On se rend compte que, par exemple, le développement de certains quartiers urbains qui se font à toute vitesse, mais on a l'impression que ça va trop vite. On ne prend pas le temps de mettre en place une stratégie globale. On colle ensemble une série de bâtiments d'architecture avec parfois des bonnes idées, des moins bonnes idées, des technologies récentes. Hop, on assemble tout ça pour créer voilà, quelque chose d'un peu complexe, mais sans aucune cohérence. Et la façon dont nous on conçoit nos bâtiments, on les conçoit vraiment dans le temps. C'est-à-dire que l'architecture et l'urbanisme voilà, s'inscrivent dans ce temps et il doit pouvoir évoluer, se changer. C'est-à-dire qu'on ne met pas en avant No ponemos hacia adelante un exceso de tecnologías o de hazañas tecnológicas, no, porque sabemos que van a evolucionar y que si basamos el conjunto de la concepción arquitectónica y urbana únicamente en hazañas tecnológicas, pues pasado mañana tendremos que volver a cambiar de sistema. ¿Y qué quedará de la arquitectura una vez que hayamos quitado todo lo solar, porque nos daremos cuenta de que no era la buena solución? Así que nosotros lo que implementamos es esta infraestructura de la arquitectura capaz de evolucionar, capaz de adaptarse a las evoluciones tecnológicas, por supuesto, de la sociedad también, de los usos, porque al fin y al cabo la razón por la cual construimos es para la gente. Y después, bueno, vivimos 70 años, 80 años, pero los edificios que construimos van a durar. Espero que muchísimo menos. Muchísimo más, perdón, muchísimo más. Respondiendo a qué es lo esencial. En general, yo encuentro casi imposible encontrar una receta que te diga, ¿no?, en cada caso qué es lo que tienes que hacer. De hecho, creo que es bueno que no la haya. Es decir, cómo conseguir el resultado no creo que sea anticipable. Cada caso es diferente, cada programa es diferente, cada espacio, cada geografía es diferente, cada situación es diferente. Lo que sí que es verdad es que las herramientas con las que trabajamos sí que son constantes y yo en eso, digamos, soy optimista en el sentido de que si hace muchísimo tiempo que los arquitectos tenemos incorporado
pues que estructuralmente los edificios evidentemente se tienen que aguantar y aunque no, digamos, entendamos tanto como otros, pues al menos los subcontratamos y nos ayudan a aguantarlos. Sí que es verdad que la conferencia de Juan Francisco no es la primera que oigo en este sentido, llevamos muchos años hablando ya de algo que cuando empezamos nosotros nuestra carrera ni para asomo se hablaba, es decir, que ya empieza a estar un poco en el ADN de los arquitectos, saber que tenemos que ser sostenibles, contar con la energía y no solo a nivel energético, también sostenibles a nivel vital. Nosotros, yo podría haber hecho la conferencia contando cada uno de los edificios, el foco energético donde lo hemos puesto y contando geotermias que hemos aplicado y pozos canadienses y forjados activados. Pero ya no tengo la necesidad de contarlo porque tengo la sensación de que ya forma parte de lo que ya cada día vamos incorporando, ¿no? Ha habido una época que es verdad que se vendían los edificios ya solo de este estilo, ¿no? O tenías un edificio verde o parecía que no estuvieras haciendo lo que la sociedad te pedía. Yo pienso que esto se está incorporando de una manera muy rápida, pero que ya los despachos ya tienen asumido, ¿no? Nosotros los consultores que tenemos ambientales, pues ya no les podemos llamar, porque así como al principio, digamos que casi solo los habíamos descubierto nosotros, ahora cuando sale un concurso, pues si no te espabilas te quedas sin consultor, porque realmente todo el mundo ya sabe que si quieres hacer un buen edificio necesitas también tener en cuenta todos estos parámetros. Con lo cual, sí que es verdad que como vamos muy rápido como sociedad, pues aparecen muchos gadgets y muchas cosas, muchos nuevos juguetes, que ya veremos si nos van a divertir mucho tiempo o si vamos a utilizarlos el día después de Reyes y 2 días más y se van a quedar, ¿no? De todo esto que está saliendo y que estamos investigando, pues vamos a ver qué es lo esencial. Esto lo va a ver un poco el tiempo, ¿no? A ver qué queda como ruina o a ver qué desaparece del todo, ¿no? Sí, también algo que me ha interesado en general de todas las prácticas, pero también de la de IF, de la de Herreros y la de Jens y la tuya, es la cuestión de cómo vuestros proyectos de cierta manera hacen lo que Alejandro de la Sota decía de dar liebre por gato, siempre dar algo más que lo que el cliente te ofrece o digamos retorcer el enunciado del cliente y ofrecer algo más. Me interesa saber un poco, o que contéis un poco cuáles son las dificultades en cuanto a esa discusión con el cliente para convencerle o digamos, llevarle a otro tipo de soluciones que quizás no son las que él tiene en mente, que quizás son las que una tendencia general, pero que vosotros estáis convencidos de que es la que habría que hacer. Trabajamos esencialmente con convocatorias públicas, mercados públicos. Hay un pliego de condiciones claramente definido y el cliente nos da un hermoso cuadro Excel. Excel es el mejor amigo de los programadores. Tienen todos sus programas, los metros cuadrados, el número de salas. Y después, arréglense, señores arquitectos, para que funcione y no cueste demasiado dinero. Les cuesta entender que a veces la arquitectura pide más metros cuadrados en una sala, a veces menos, a veces se pueden reagrupar funciones, a veces podemos suprimir funciones porque estimamos que no son necesarias para el funcionamiento global del proyecto. Y toda la dificultad, de hecho, para nosotros, no una dificultad, sino un desafío, consiste en reinterpretar el programa que se nos da para llevarlo a otra parte y precisamente trabajando en los usos, en las funciones del programa, llevar el proyecto un poco más allá
de lo que esperaba el solicitante. Y creo que es aquí finalmente donde el arquitecto tiene una plusvalía, aporta una plusvalía, porque si no podría ser un ingeniero quien pusiese en forma el programa calculando al metro cuadrado sin ninguna invención espacial. Creo que como arquitectos nuestro papel finalmente es ir más allá de este programa y traerlo hacia algo que pueda ser más flexible, que pueda evolucionar, que pueda cambiar. Podemos reinterpretar sus funciones. El proyecto que he presentado antes de Paris-Saclay, tuvimos la suerte de tener un jurado en el momento de la convocatoria, quien entendió que suprimiendo el hall, la entrada, el hall cerrado, la entrada cerrada, podíamos hacer todas las funciones asequibles 24 horas al día y hacer de este edificio finalmente un edificio vivo 24 horas al día en vez de un edificio cerrado entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana. Y por ello, yo creo que es nuestro papel como de arquitectos, trabajar en los usos para llevar el proyecto lo más lejos posible. Bueno, también sabemos que lamentablemente el proceso de hacer arquitectura es un proceso relativamente lento, especialmente con los espacios o con los edificios públicos, ¿no? Lo que suena negativo también es una oportunidad, porque a través de estos procesos nosotros nos encontramos en la posición de dialogar con los futuros usuarios de los edificios y podemos, digamos, despegar de una base de programa que probablemente ha salido de un concurso o de digamos, de una documentación de concurso, entrar en una conversación con los usuarios y modificar ese objetivo o esa idea de un edificio con un programa que muy probablemente cambia a lo largo de un proceso de diseño y de construcción y muy probablemente también después, ¿no? Quiero mencionar el proyecto del Museo Munch en Oslo, que es muy representativo en ese sentido, porque el proceso ha tardado bastante tiempo. Durante este proceso pues, ha cambiado 2 veces el director del museo y también un poco digamos, el marco en que se va a, digamos, dirigir o funcionar el edificio en el futuro, ¿no? Y ha pasado lo que está pasando ahora mismo en muchos edificios o muchos museos, digamos, por el mundo, que ya su papel de conservar y exponer arte, esa parte del programa es cada vez menos importante y cada vez más importantes son todos aquellos programas que vinculan la institución con la ciudad, ¿no? Porque básicamente lo que tienen que conseguir las instituciones es que vengan los inhabitantes de las ciudades. Por supuesto, hay una gran cantidad de turismo que viaja de museo a museo, pero lo que hace un museo sostenible o un edificio público sostenible es el uso de los ciudadanos de la ciudad y, por supuesto, también un uso, digamos, que produce ingresos a estas instituciones. Por esa razón, pues, el porcentaje de los espacios dedicados a la exposición en relación a los espacios que pueden albergar pues, eventos públicos, presentaciones,
departamento de educación para los niños, todos aquellos programas, auditorio, ha cambiado el director del Museo Munch ahora, fui el director de la ópera, de la ópera de Bergen anteriormente, y por supuesto cuando él vino pues quería un auditorio más grande, con toda la razón, porque esto es lo que va a vincular, nosotros conocemos todo ese fenómeno, ¿no? Os quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez cuando habéis ido al Guggenheim? Los museos dentro de nuestra propia ciudad, pues normalmente no visitamos tanto, ¿no? Sin embargo, si el museo ofrece cursos para los niños, si el museo puede ofrecer conciertos o otro tipo de eventos, pues de esa manera estas instituciones se pueden asegurar que la gente vuelva más a menudo. Bueno, en nuestro caso, respecto a ese comentario que hacías de dar más por menos, bueno, yo no lo sé, porque a veces, digamos, el cliente final no lo percibe tampoco. O sea, intentamos ser sinceros y adecuarnos a lo que el encargo implica, ¿no? Lo que sí que es verdad que nosotros damos, y esto lo avisamos desde el primer momento para que no haya dudas y para que, digamos, encaje bien una relación que, como dice Jens, será larga o muy larga, con lo cual tiene que haber un buen matrimonio. Lo que sí que hacemos es definir muy bien cómo somos. Y nosotros, frente a un encargo, vamos a planteárnoslo todo, o sea, vamos a pensar en todo. Si alguien viene con unos prejuicios o unas preideas muy claras, que yo lo encuentro bien, ¿no? Porque un promotor, cuando promueve, pues hace lo que buenamente ha pensado y lidera a su manera, ¿no? Pero sí que es verdad que esa persona en nosotros no va a encontrar o no va a rentabilizar el coste que le significará a un arquitecto que piense en cosas que él prefiere no pensarlas porque ya las ha decidido. Y eso, en nuestro caso, al principio lo escondíamos un poco, ¿no? Porque no quieres perder clientes, lo que quieres es empezar, y ya lo cambiaré, ¿no? Y ya evolucionará y nos conoceremos y verá que lo hago en favor del edificio y tal. Pues ahora en eso somos muy estrictos. Los encargos tienen que encajar en las dos direcciones y si alguien viene al despacho y persigue un edificio, tiene que saber que le vamos a poner en crisis, evidentemente no el emplazamiento, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí que es verdad que vamos a removerlo todo en bien del edificio. Y esto es otro concepto que contamos muy a menudo, es decir, no somos nosotros, cuando nos asociamos con los cuatro, no decidimos un día, oye, vamos a contentar clientes, vamos a hacer una sociedad para contentar clientes. Nosotros nos asociamos porque teníamos la sensación de que podíamos hacer edificios que fueran potentes, ¿no? Con lo cual, nuestra idea es hacer el edificio. Y sabemos, después de 20 años, de que haciendo edificios bien hechos, el cliente, al final, es el que más recibe esta buena práctica. Si durante el proceso te dejas, digamos, convencer de cosas que tú no controlas para que cambien en favor de ciertas particularidades que el cliente tiene muy claras, a la larga el edificio no cumple con todo lo que se le pide, porque esa persona, lógicamente, al menos lo que yo percibo, es que puede entender mucho de telecomunicaciones y se dedica a vender telefonía móvil, pero de arquitectura pues tiene que colaborar con nosotros. Al final somos socios, no somos un eslabón por debajo. Ahora, sí. Siguiendo con lo que dice David, yo creo que estamos mejor que hace tiempo. O sea, que ahora ese replanteo que dices tú es algo que nace en el ADN, ¿no?, de los arquitectos, y el tratar de poner las cosas otra vez, darle la vuelta un poco a lo que te han puesto encima de la mesa con ese objetivo, ¿no?, que el producto final o que el edificio, urbanización o lo que tengas entre manos pues esté mejor, no por el bien tuyo ni a veces ni por el bien del cliente, sino porque el producto sea el mejor posible, ¿no? Ahora bien,
también es cierto que los clientes han cambiado mucho, ¿no? Hay mucho más tipologías de clientes. A nosotros nos está tocando ahora mucho con cliente constructor y ahí te encuentras un abanico impresionante, ¿no? Desde el que te exige más o menos porque lo tiene muy claro, hasta que el que siempre tiene una ventana abierta a una mejora, ¿no? Pero yo creo que ganan los de la ventana abierta a una mejora siempre y cuando esté en la línea de las líneas rojas que te han marcado, ¿no? Que normalmente suele ser el maldito presupuesto y los tiempos a desarrollar en los proyectos, ¿no? Pero yo creo que sí, hoy en día manejamos mejor esas situaciones que en el pasado, bajo mi punto de vista. En uno de los casos que he presentado en mi ponencia, que era el puerto de Rotterdam, la terminal automatizada, no pude entrar en detalle de la razón que el puerto de Rotterdam utilizó para justificar esa terminal fue la sostenibilidad. O sea, esa terminal era el hecho de utilizar tecnología robótica y eléctrica, era más sostenible en cuanto al uso energético, sostenible en cuanto al uso del suelo, más eficiente. Y el año pasado, no actualizaron el antivirus de la terminal y fue hackeada 12 días. Entonces el puerto perdió millones de euros por ese problema digital, ¿no? Parece ser que, por lo menos en lo que has contado tú, Juan Francisco, gran parte de las soluciones que se plantean para ese futuro más sostenible son dependientes de tecnología, más tecnología, de plataformas digitales y de soluciones tecnológicas. ¿Cómo puedes responder a esta cuestión en cuanto a no solo sostenibilidad, pero también resiliencia? ¿Cómo podemos plantear que estas soluciones no solamente sean sostenibles, sino que permitan que ante un problema no caigamos todos en un caos total? Es cierto que si tú miras ahora el presupuesto de un edificio, la parte tecnológica cada vez es mayor, ¿no? O sea, la parte de MEP, por decirlo de alguna forma, de instalaciones, ha subido bastante lo que es la proporción con respecto al resto de las cosas, ¿no? Y entendiendo la residencia como la capacidad de recuperarse, ¿no?, lo mejor posible de una caída, pues yo creo que eso es un planteamiento inicial, ¿no?, del proyecto. Desde el principio tienes que pensar qué es lo que va a ocurrir en todo el ciclo del proyecto. Al final, el objetivo nuestro no es construir algo, sino que es, o diseñar. Por supuesto que es diseñar algo, pero ese diseño tiene que tener una capacidad de reinventarse, ¿no? Ayer estaba en las conferencias que es una pena que coincidan dos eventos al mismo tiempo, ¿no? El VIA y el de Envolventes en Donosti. Ayer estaba en Donosti y alguien planteaba ese ciclo del edificio, ¿no? Desde que se diseña, se fabrica, se construye, se opera, se mantiene, pues hacían el círculo completo y en vez de decir se demuele y adiós, sacaban otra línea, ¿no? Decía y se reinventa, ¿no? Y yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Tenemos que estar en esa capacidad de reinventar o de cómo podemos reaprovechar todas esas partes del edificio para que siga vivo, ¿no? Esa yo creo que es un matiz desde el principio del planteamiento. Sí, yo de lo que cuentas de Rotterdam detecto otro problema, digamos, que no sé cómo se resuelve, pero fíjate, y esto nos pasa en todas partes, ¿no?, que hicieron todo este proceso para ahorrar, digamos, mano de obra, ¿no? Pero en cambio, en todas las conversaciones y preocupaciones que tenemos en general sociales, ahora es más social mi reflexión que arquitectónica, pero al final todos estamos preocupados
por los puestos de trabajo. Y cuando hablamos entre nosotros es algo que nos preocupa porque hay, bueno, yo no sé aquí en el País Vasco, pero en Cataluña tenemos 500.000 parados, o sea, es algo alarmante, ¿no? Pero en cambio, los mismos que estamos preocupados por el empleo y al mismo tiempo, si podemos, en nuestros respectivos puestos de trabajo, reducimos tanto como podemos los empleos. O sea, buscamos máquinas que hagan que tengamos menos personal. Es decir, este cinismo de estar todos de acuerdo que al final el ser humano tiene que sentirse útil, con lo cual, digamos, fomentar los puestos de trabajo pues es algo importante, ¿no? Pero a la vez los eliminamos en cuanto podemos, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Claro, uno te vendrá, los que entienden, y habrá algún científico que dirá, no, es que claro, producir toda esa maquinaria pues genera unos puestos de trabajo mucho más calificados, y es posible que sea así, pero nosotros tenemos 500.000 parados. No sé, y esto a mí me hace pensar, o sea, me hace dudar de si no sé, si los juguetes que estamos haciendo, no hay algunos que son excesivamente inútiles. Tecnología. Hay otra cosa que me parece importante, digamos que respecto a ese tema que es como creer que la tecnología nos resuelve todos los problemas. Yo creo que la tecnología también forma parte de ese mismo problema, porque claro, todos sabemos que esa velocidad de desarrollo de nuevos gadgets que nos obliga a consumir cada día nuevas cosas y tirar, más que nada, muchas cosas que todavía funcionan en principio, yo creo que esto también forma parte de nuestra, tiene que entrar en nuestra conciencia, ¿no? Y yo creo que ese tema tiene también mucho que ver con el confort, cómo nosotros utilizamos, volviendo a la arquitectura, cómo nosotros utilizamos nuestros edificios y cómo como resultado de esto tenemos que equipar nuestros edificios, ¿no? Antes decías, David, de que los funcionarios tenían una idea muy clara de qué temperatura tienen que tener los despachos y todo eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión clave esto, en realidad, ¿no? Nosotros, un proyecto que no he mostrado hoy, nosotros construimos un gran centro de convenciones en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que terminamos al principio del año, que es un edificio, digamos, muy grande, que tiene oficinas, que tiene un gran auditorio para 4.000 personas, y todo el edificio cuenta con ventilación natural, no tiene ni una máquina de ventilación, ¿no? ¿Y por qué es eso posible? Porque los bogotanos, primero, tienen un clima muy estable, eso sí, eso hay que reconocer, pero no es exactamente un clima muy agradable porque es húmedo y es frío. Lo que pasa es que la gente acepta ir a un evento y deja puesto su chaqueta, cosa que aquí nosotros queremos entrar en una tienda de Zara donde está la puerta continuamente abierta y queremos estar, digamos, siempre me miro los vendedores, ¿no?, que están con chaqueta porque tienen mucho frío, y nosotros que estamos viniendo de la calle, que tenemos mucho calor, ¿no? Es decir, ahí queremos estar, digamos, en un espacio resfriado, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy importante de confort y de nivel de confort que queremos tener, y las medidas que tenemos que tomar como arquitectos e ingenieros para lograr esto, lo que nos piden nuestros clientes, ¿no? Y ahí también hay un importante diálogo, me parece, para realmente exigir una reflexión
sobre estos objetivos con nuestros clientes para preguntar, ¿tú realmente necesitas esa temperatura totalmente estable todo el año? ¿O puedes aceptar que la temperatura y la humedad pues, puede variar en 6 grados? Yo estoy completamente de acuerdo. El problema es que ya no solo es convencer al cliente, también hay una normativa, ¿no?, que te tienes que adecuar y a veces pasas más rato justificando, ¿no?, que solucionando. Pero estoy completamente de acuerdo. Es decir, la sostenibilidad pasa por reflexionar sobre el uso de las cosas. Situaciones de nuestra oficina que son 2 plantas, la gente sube en ascensor, ¿no?, y no hace falta, o sea, no hace falta, son 2 plantas, o sea, no es nada, pero en cambio, como le damos el juguete, lo utiliza, ¿no? Y luego cuando tú dices, bueno, un edificio de 2 plantas, nosotros en el de la residencia que he contado hicimos un esfuerzo topográfico para que no tuviéramos que poner ascensor, porque era un edificio de 2 plantas, con lo cual, si te colocabas bien en el terreno, pues podías acceder, podías justificar la normativa, ¿no? Si alguien viene con una discapacidad, ¿no?, pues puede acceder por aquí o por aquí. No te lo ponen fácil cuando es evidente. A ver, tenemos que pensar en las discapacidades porque existen, pero en nuestro despacho, con 20 años, no ha venido nadie, ¿sabes? Es decir, que cuando hay una eventualidad de estas, pues hay que tener una solución a mano, pero no tiene que ser eso el motor de una toma de decisiones excesiva, ¿no? Es decir, yo pienso que entre todos tenemos que ir buscando este punto de equilibrio de no exigir más de lo que al final nos podemos dar. Y si encima damos arquitecturas que permitan, porque seguramente estos locales, ¿qué les pasa? Que son locales mal aislados, con mucho cristal, es decir, que al final sí, casi que es que necesitan aire acondicionado, porque están mal pensados de base, porque ya confiamos en el aire acondicionado cuando los hacemos, ¿no? Si conseguimos ir haciendo edificios que necesiten menos máquinas, ¿no?, al final probablemente nos exigirán también menos, ¿no? Y si hay 4 días al año que tienes calor, pues bueno, el año que viene a lo mejor son 2. Yo quería añadir solamente que por lo menos en Francia ahora hay como una especie de carrera hacia adelante para que los labels energéticos, es decir, que tienen este label, otro label. Y todos los meses cada 6 meses sale un nuevo label que se pone en moda y que va empujando un poco a consumir soluciones técnicas que suelen costar muy caro, y los promotores privados quieren tener esos labels absolutamente, porque dicen, si tengo este label voy a vender mejor mi apartamento, etcétera. O sea que por una parte esta especie de carrera hacia adelante por este tipo de etiquetas y labels que se están poniendo de moda y son como un elemento más de venta, ¿no? Y por otra parte, creo que hay que explicar a los usuarios el edificio, hay que explicarle cómo funciona. El edificio que he mostrado antes estaba lleno de cristales alrededor. ¿Y esto cómo funciona? ¿No hace ni mucho frío ni mucho calor? Hemos conseguido demostrar que efectivamente, a veces 2 o 3 días al año, sí tenemos un pico de calor, pero se abren las ventanas y eso se ventila, porque se puede ventilar por las 2 partes o por las 4 partes, o sea que se puede ventilar bastante fácil. Y hay todo un dispositivo de escucha, ¿no? Entonces hay que explicar este edificio a los usuarios y luego se demuestra con cálculos térmicos, etcétera, que se puede de manera bastante sencilla alcanzar unos rendimientos adecuados. Otro proyecto que tampoco he mostrado es de viviendas sociales que hemos hecho en París. Y quien dice vivienda social dice muchas veces, en el contexto actual en París, con unos rendimientos energéticos que no son muy altos, pero que bueno, son bastante exigentes, esto obliga un poco
a reducir la dimensión de las ventanas, a reducir finalmente el confort de la gente que va a vivir ahí. Y nuestra actitud será decir lo contrario. Os vamos a demostrar que podemos diseñar un edificio en París de vivienda con grandes ventanas de cristal, aunque es una vivienda social, para podernos proteger, pero con algo que nos proteja por una parte del sol, por otra parte que sea como más cálido, más agradable, un poco más íntimo. Y todo esto son los elementos para aportar una especie, entre comillas, de confort, más allá de lo que es solamente una respuesta meramente reglamentaria y térmica. Yo creo que se puede conseguir y creo que además esa es la plusvalía como arquitecto. Pero somos un poco como directores de una orquesta, de todo un equipo. Estamos gestionando a los técnicos, a los ingenieros. Estamos un poco ahí como en el cruce de todos ellos. Yo creo que podemos dirigir un poco todo esto, porque tenemos ingenieros, los jefes de obra, etcétera. Y creo que les podemos llevar hacia soluciones quizás más low-tech, menos tecnológicas, pero que permiten, pero que funcionan bien desde el punto de vista térmico, que en nuestro punto de vista funcionan de una manera sostenible, en el sentido de que quizás pueden durar a largo plazo. Y esto es un poco el valor añadido que podemos nosotros ofrecer. Y esto es un poco, bueno, pues una síntesis, ¿no?, de todas estas técnicas, estas normas que finalmente te permiten una arquitectura que sea más generosa, más inteligente. Gracias. Ahora me gustaría abrirle un poco al público. No sé si hay alguna pregunta, una crítica, comentario urgente que apremie. A ver, sobre el tema que habéis estado discutiendo, o sea, la primera pregunta que se ha hecho y cómo ha terminado finalmente la conversación, yo creo que se podría explicar como que David Lorente y Yves Moreau desarrollan una técnica como un modo de hacer en su arquitectura, en la que incluyen aspectos que tienen que ver con lo material, bueno, aspectos muy diversos, mientras que el modo de hacer que desarrolla Juan Francisco, la técnica que tiene, es igual a la tecnología. O sea, está basada exclusivamente en la tecnología. El resto de aspectos son secundarios. Con lo cual, hace que ese tipo de arquitectura, por mucho que parezca muy sofisticada, al final no tiene por qué ser mejor. Es un problema de la técnica que el arquitecto utiliza, no de la tecnología. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Si puedes... No, es un modo de explicar, un modo diferente de explicar el tema que se ha estado tratando. Vale. Por alusiones, ¿no? Yo no reivindico para nada que mi arquitectura sea mejor o peor que las de los demás. Eso cada uno es muy libre de diseñar como quiera, ¿no? Pero desde luego nuestro planteamiento nunca es la técnica como la primera base del diseño. La técnica lo que hacemos es incorporarla en el diseño, porque evidentemente estoy en una empresa en la que su característica fundamental es la tecnología y la innovación, y tratamos de incorporar todos esos elementos lo máximo posible dentro de la arquitectura. Pero no quiere decir ni que sea mejor, ni que sea peor, ni nada de eso. El planteamiento siempre es el mismo. Dónde estamos, el lugar, los materiales, cuál es el programa funcional, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo que hacemos todos cuando nos ponemos delante de un papel en blanco.
No sé si con eso te contesto o me defiendo al menos. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Habéis planteado siempre cómo empezamos todos los arquitectos? Hemos planteado de las jornadas de Ayez, cómo han cambiado los valores de la ciudad, cómo antes era la plaza, la iglesia, hemos pasado al parque lineal, el encuentro de la gente ya no es en la plaza, es en las redes sociales. Y estamos hablando ya hoy a pequeña o menos escala de los edificios. Pero hay una cosa que ha planteado Juan Francisco y es el mantenimiento. No sé hasta qué punto cuál es la escala de un edificio con una tecnología BIM pase a ser rentable. No nos olvidemos que nuestros clientes nos piden que diseñemos un programa, un continente. Los arquitectos siempre hemos dado más, nunca lo hemos cobrado, el ingeniero lo cobra y en los nuevos edificios que estamos planteando ahora, con esa tecnología BIM, me da igual que sea un KNX de Schneider, que sea un Siemens, que quedan obsoletas en 10 años. ¿Hasta dónde consideráis vosotros, con esos diferentes planteamientos, que el arquitecto debe estar vinculado a ese edificio? Has puesto en una diapositiva un CPD solo con free cooling, te hago la ola. O sea, me parece increíble que con toda la maquinaria, todos los requisitos, los sistemas que implica un CPD o un data center, desde seguridad, físicos, tangibles, no tangibles, lo podéis controlar. O sea, ese tipo de algo tan nuevo que nos están pidiendo un rendimiento, ¿cómo lo planteáis? Porque H Arquitectura, os he visto las linternas, algo más que lo vendríamos a replantearnos una arquitectura pasiva sin necesitar que me venga una marca alemana a decirme que estoy haciendo arquitectura pasiva. Y él directamente ha puesto una tecnología BIM desde el planteamiento hasta ahí. A mí me gustaría que os mojarais un poquito cómo os lo planteáis, desde dos puntos de vista de trabajo muy diferentes. El BIM no nos lo pagan, ya te digo yo de entrada. Desarrollamos BIM desde hace muchos años. Todos los proyectos van desarrollados en BIM. De hecho, estamos haciendo implantaciones por ahí en BIM en otras empresas y etcétera, etcétera, pero no nos lo pagan. Y todavía no sé si el BIM es rentable, porque yo creo que ahora hacemos más planos que antes. Encuentras, me acuerdo, revisando un proyecto de un edificio en Zorrozaurre, que teníamos que mirar a ver la capacidad de adaptación a otro nuevo proyecto. Todo el proyecto estaba en una carpeta así y hoy en día eso es impensable, ¿no? Ya no hay carpetas porque está todo en digital, pero desde luego se ha multiplicado el número de planos una brutalidad, ¿no? Entonces, seguimos haciendo cosas sin que nos lo paguen. Yo creo que eso, pero es por nuestras ganas de aportar algo más y de poder ir a un cierto punto mayor, ¿no? También creo que el BIM no es la tecnología actual, pero no tengo ni idea cuál va a ser la tecnología mañana. Y el BIM hoy se desarrolla en la parte de diseño, en la parte de arquitectura, ingeniería o como lo quieras llamar, todo ese complejo, pero el pasar a la construcción y pasar al mantenimiento, pasar a la construcción está costando un montonazo, ya no te digo pasar al mantenimiento, ¿no? Lo estamos, en algunos sitios que se está consiguiendo, porque hay gente que sí está mentalizada con que eso va a ser su futuro y desde luego el BIM o lo piensas desde un ciclo completo del proyecto o si no, no sirve para nada, ¿no? Pero no estoy convencido que sea la tecnología que tengamos mañana, para nada. Yo en mi caso, digamos, me he cansado un poco de esperar el no mantener, o sea, antes lo prometía, no, lo que vamos a hacer no tendrá mantenimiento, lo pensaremos bien. Al final los edificios necesitan mantenimiento y hay muchos edificios, o sea, hay varios tipos de edificios, como tú dices, que necesitan más mantenimiento y menos. Nosotros hemos hecho alguno, como el de LICTA, el centro de medioambiental, o incluso el de las cristalerías Planells, que
conseguimos que nos contraten posteriormente un seguimiento del edificio para poder ponerlo a tono, pero también estamos viendo que nos quedaríamos cortos igualmente, es decir, que son edificios que para sacarles el máximo rendimiento, al final tienes que estar ajustando durante mucho tiempo para que todo funcione. Pero dejando estos casos extremos, que a mí no son los que más me apetecen, incluso los más sencillos necesitan mantenimiento. Y yo ahora ya lo afronto el primer día, no miento, o sea, los calcetines de lana de vez en cuando se tienen que coser. Yo prefiero, vale la pena coserlo de vez en cuando para tener un calcetín de lana. A mí no me pongas uno que tenga algo de sintético porque no estoy a gusto. Y vale, ese no se tiene que coser y durará, pero yo no estoy a gusto con eso. Con lo cual, yo prefiero una madera, aunque ya la hacemos de tal manera y ponemos carpinterías de madera que están tratadas de tal manera que, oye, con un aceite cada 3 años, con un tratamiento rubimonocol que funciona muy bien y depende qué madera pongas. Aquí supongo que tenéis menos problemas, pero ahí tenemos una temperatura, o sea, ahí la madera no funciona muy bien. Pues con este tratamiento la puedes mantener muchos años. Esta discusión la he tenido 1000 veces con el que te dicen, no, aluminio y nos olvidamos del mantenimiento. Bueno, te olvidas del mantenimiento hasta que de todas las ventanas una se te estropea. Y como es dentro de 10 años que se te va a estropear, no encontrarás, porque las máquinas de extrusionado ya hacen otro modelo, con lo cual no podrás cambiar la ventana por otra igual, porque no existirá en el mercado. En cambio, en madera sí, en madera podrás hacer lo que quieras, con lo cual es cuestión de poner en la balanza, incorporar el mantenimiento y si te gusta, digamos, disfrutar de la buena arquitectura, tendrás que un poco aceptarlo. El mismo que se queja del mantenimiento tiene un coche Mercedes que cuando va a hacer la revisión le cuesta 4 veces más que un coche normal y corriente. Y ahí la gente asume que cada 6 meses voy y pago un mantenimiento. Pues con los edificios yo al final lo acabo viendo un poco igual. Déjame introducir una cosa. Ayer en el Congreso de Envolventes aparecía un señor, no me acuerdo qué empresa era, pero promovía leasing de fachadas. Me quedé pasmado. Este hombre, bueno, esta empresa, ¿no? Porque al final representaba una empresa, lo que promueve es que se hace cargo de la fachada de tu edificio, te la mantiene y te hace todo el mantenimiento que tú necesites y si es necesario reformarla, te la reforma por un módico precio. Es decir, es que todavía no he conseguido asumir lo que es lo que está proponiendo, ¿no? Pero parece que vamos a poder, o que puede haber un modelo de negocio para alguien en el que trocea partes de un edificio para poder olvidarse y que las mantenga otro, ¿no? Eso existe ya también con iluminación, las que se encarga de las bombillas de todo el edificio, y es una plataforma que como un servicio de suscripción también. Sí, en el interior lo entendía, sí. Sí, eso lo he visto. Sí. Pero no sé si Yves quieres añadir algo con esto del mantenimiento y con respecto a lo que has hablado tú de la ruina. No sé, sé que el mantenimiento forma parte del edificio, pero yo creo que como a cada vez hay más técnicas integradas en el edificio, se transforma a veces en una fábrica de gas. Acabamos de terminar 2 escuelas. Yo me acuerdo de la escuela a la cual yo iba. Pues teníamos ventanas grandes, abríamos cuando hacía demasiado calor, pero bueno, era aceptable. Hoy en día las escuelas piden instalaciones técnicas con doble flujo, insuflamos el aire, se lo recogemos, y eso significa falsos techos en todas partes, significa tubos, fundas. Es una instalación térmica que cuesta muy, muy caro. Y detrás, efectivamente, pide un mantenimiento
un mantenimiento increíble, alucinante, y estamos obligados a... Bueno, todo esto está pilotado por ordenadores, así que hay que formar a un conjunto de personal que gestiona los equipamientos y tengo la sensación de que vamos un poco lejos. No entiendo muy bien tu pregunta sobre las ruinas, pero es verdad que nosotros tenemos tendencia a... ¿Puedes precisar tu pregunta, por favor? Lo que quiero decir es un poco, bueno, con los mantenimientos, hasta qué punto tenemos que cuidar del edificio o dejarle, digamos, vivir su vida y que luego otro usuario, otro tipo de uso lo ocupe y lo transforme. Un poco más, cuando mostrar ejemplos de la Torre David o de otro tipo de arquitectura, en el cual, bueno, pues proveemos un espacio, una posibilidad, pero luego eso queda abierto a un uso que puede ser utilizado, puede ser simplemente abandonado, y eso en sí mismo puede tener cierto sentido. El hecho, evidentemente es extremadamente complicado hacer un edificio hoy en día con toda una técnica integrada y decirse que mañana puede transformarse en otra cosa. Es extremadamente complicado. De momento también vemos que hay una tendencia que dice que unos edificios de alojamiento se pueden transformar en oficinas y viceversa, mientras que técnicamente pues tienen necesidades distintas, momentos distintos y unas técnicas detrás totalmente distintas. Así que es extremadamente complicado. No digo yo que sea necesariamente fácil concebir una especie de plataforma en la cual después podríamos venir a cambiar programas de un día para otro. Yo pienso a este cambio de viviendas, o despachos, no es evidente, pero creo que con un poco de inteligencia y un poco de clarividencia y también con una especie de economía, de ahorro de medios técnicos, podemos precisamente promover esta evolutividad que no obtendríamos si toda la técnica fuese necesariamente esencial para la vida del edificio. Por ejemplo, la escuela de la cual acabo de hablar, hay tanta técnica dentro que si queremos hacer otro programa dentro es extremadamente complicada porque la técnica es muy específica para el uso de hoy. Si queremos que esto evolucione, pues lo veo muy complicado. En cambio, si antes hubiésemos tenido una economía de la técnica, un ahorro de la técnica, pues esto permitiría promover más flexibilidad. Pero es de verdad la báscula, el equilibrio que hay que encontrar entre el equilibrio técnico, la arquitectura y el uso. Una última pregunta del público. Yo más que una pregunta era como una reflexión sobre el motivo que hay a veces detrás de las regeneraciones urbanas y quería aprovechar el caso del Museo Munch en Oslo. Quería preguntarle a Jens si ha tenido la oportunidad de visitar el antiguo Museo Munch de Oslo, que está en el barrio de Tøyen, y cuáles son los motivos que mueven al ayuntamiento para sacar un nuevo concurso sobre un nuevo museo que ya está funcionando perfectamente, ¿no? Porque la situación que se está viviendo un poco en Oslo es que todos los equipamientos, todos los museos, todos los centros culturales se están extrayendo de la ciudad y se están colocando en primera línea de mar, en el fiordo, y se está creando como un barrio súper artificial en la que la vida pasa exclusivamente dentro de los edificios y no entre los edificios, en la calle, y los ciudadanos en general pues tienen un poco un sentimiento de tristeza, ¿no?, con esta transformación a lo mejor innecesaria que se está viviendo en Oslo y motivada por intereses económicos. Entonces querría saber cuáles son los motivos que mueven al ayuntamiento para convocar un concurso sobre un nuevo museo y si, habiendo visitado el museo actual, sientes que tiene alguna carencia.
Gracias. Vale, esto va a ser una charla de 20 minutos. Puede ser una charla de 20 minutos, pero lo voy a reducir a lo esencial. Sí, por supuesto, estoy en el museo que hay ahora en Tøyen. Estoy muy a menudo porque ahí hemos pasado mucho tiempo para trabajar con los del museo que siguen funcionando como museo todavía y tienen sus exposiciones ahí. La historia es un poco más compleja quizá y nosotros seríamos los últimos que aportaríamos una idea de tirar una estructura existente si no tendría sentido, ¿no? Pero en ese caso, en primer lugar, hay que decir que el museo existente, el edificio existente, se va a transformar. Y en la ciudad hay una discusión, digamos, abierta, con el público también discutiendo qué uso finalmente va a tener el edificio existente. Yo creo que ahora, justo hace poco tiempo, se ha decidido que va a ser, no me acuerdo qué va a ser, pero algo más adecuado a ese barrio que es básicamente un barrio más de la clase de trabajadores y digamos la idea inicial de construir el museo ahí era, digamos, para potenciar o para introducir como una institución pública para reforzar o para aumentar la calidad de ese barrio. Esto realmente nunca ha funcionado muy bien y el museo puesto ahí realmente no ha traído muchos beneficios para el barrio y por eso se ha decidido mover el edificio al sitio, digamos que dices tú, al sitio más céntrico, mejor vinculado a las infraestructuras grandes de la ciudad. Está al lado de la estación central de Oslo, está vinculado cerca del sitio donde llegan los grandes barcos, y también para vitalizar como un nuevo barrio que es Bjørvika, que es todo lo que hemos visto antes en la presentación, que antes era el puerto industrial de la ciudad. Pero también tiene otras explicaciones que son más aburridas, quizá, que bueno, quizás sabéis que cuando muere Munch, él dona toda su colección que tiene de sus cuadros y de sus objetos, está donando a la ciudad, al ayuntamiento, y les pide con la única, digamos, petición que la ciudad le tiene que construir un museo para su colección que esté abierto a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces eso es lo que hace en los años 50 la ciudad de Oslo, construye ese museo que luego están ampliando varias veces. El problema es que la colección está tan grande, es la colección más grande de un único artista que existe por el mundo, con formatos muy diversos. Tiene algunos cuadros son tan grandes que ni siquiera se pueden mostrar en el museo existente. Entonces, lo que decide el ayuntamiento es construir un museo que está mejor, digamos, situado, digamos, en los flujos de la ciudad, entre los flujos, que tenga una estructura, digamos, más adecuada a lo que realmente necesita la colección, que es gigantesca, y además iniciando un proceso de revitalizar el edificio, buscando un programa más adecuado a la escala del barrio de Tøyen. Bueno, no sé si ese resumen rápido te resuelve un poco la duda, pero es cierto que había mucha discusión y eso también formaba parte de la polémica política
que realmente no tenía que ver mucho con nuestro desarrollo, porque toda esa discusión pues había antes de arrancar con el concurso, pero sí nos enfrentamos mucho en esa cuestión de que sí y el por qué y cómo y por qué ese sitio justamente donde va ahora se construye el museo. Bueno, muchas gracias a los cuatro y sobre todo gracias por la disciplina en mantener los tiempos. Eso ha sido fundamental en poder haber tenido una hora completa de discusión, que creo que ha merecido la pena. Y ahora paramos 2 horas, creo, y a las 4 de vuelta. Muchas gracias.